Bienvenidos a Misterios Clásicos, donde cada taza de té esconde un secreto. Esta noche, acompañamos a Miss Marple a un salón perfumado con lilas y un halo de culpa, una bandeja de plata, una carta desaparecida y una verdad que nadie se atreve a confesar. ¿Desde qué parte del mundo nos escuchan? Cuéntenos abajo y que comience el misterio. El salón de la vicaría irradiaba esa paz que solo una tarde de mayo puede ofrecer. La luz se extendía sobre las telas de chintz. Las abejas zumbaban suavemente en el cristal de la ventana y la voz de la señora Calthorpe fluía con naturalidad de un tema a otro, como una cuchara que gira en una taza de té. Era la hora entre los recados y la cena, cuando las conversaciones del pueblo solían derivar en suaves especulaciones. Miss Marple estaba sentada cerca de la ventana, con sus agujas de tejer tintineando suavemente. Parecía absorta en una hilera de punto musgo, pero no pasaba por alto ni un tono, ni una vacilación, ni una leve defensa oculta tras una risa. La pequeña perturbación se produjo en forma de un comentario, lanzado casi despreocupadamente por la señora Calthorpe. Dicen que las lilas de la mansión se han cortado antes de tiempo este año, casi demasiado pronto. La frase se extendió por la habitación como una bocanada de aroma a lilas, dulce al principio y luego extrañamente intrusiva. La señora Price Ridley arqueó una ceja. «¿Indecente, querida? Las lilas no tienen moral». «No, pero el momento sí», respondió la señora Calthorpe, inclinándose hacia adelante. «Las robaron ayer y no fueron los jardineros». La señora Simons vio a una joven que llevaba un puñado en brazos, envueltos en papel plateado, pasando por la oficina de correos. Una estampa curiosa, ¿no le parece? El silencio que siguió fue cortés pero tenso, como el aire que precede a una tormenta. Las agujas de Miss Marple se detuvieron. Recordó otros casos de flores arrancadas demasiado pronto, coronas escogidas con demasiada antelación, y cada uno, a su manera, había presagiado problemas. La esposa del vicario, siempre dispuesta a desviar los chismes de la propiedad privada, intervino rápidamente. Quizás eran solo para decoración. «Creo que esta noche habrá una pequeña recepción en la mansión. El señor Feltham agasajará a un invitado». Ese nombre resonó en el aire. El señor Feltham de la mansión era un hombre de modales impecables y, según se rumoreaba, de una situación económica igualmente sólida, lo que, en la aritmética del pueblo, lo convertía en objeto de una curiosidad insaciable. La señora Price Ridley esbozó una leve sonrisa. Una invitada, sí. De Londres, según tengo entendido. Artista. Ese tipo de gente suele traer consigo nuevas modas y desorden. Las risas revoloteaban alrededor de la mesa, ligeras pero desiguales. Miss Marple dejó su labor de punto para servir más té, con un gesto tan sutil que parecía distraído. «No hay que juzgar el arte por su desorden», dijo con suavidad. «A veces solo parece desordenado porque ve lo que otros pasan por alto». Los demás asintieron en voz baja, pero ella percibió su curiosidad. Incluso la esposa del vicario dudó antes de cambiar de tema y hablar de las cuentas parroquiales. Bajo la superficie de sus palabras subyace una corriente de pequeñas autoprotecciones, miedo al escándalo, la emoción de estar cerca de él. Afuera, el sonido de un carruaje girando en el camino de entrada de la mansión se colaba débilmente por la ventana abierta. El vicario echó un vistazo afuera, comentando que los invitados de Feltham debían estar llegando. Un rayo de sol se ocultó tras la alfombra y el salón se oscureció ligeramente, como si el día mismo estuviera escuchando a escondidas. Miss Marple observó cómo un pétalo del arreglo de lilas sobre la mesa de té se desprendía y caía sobre la bandeja de plata. El borde pálido del pétalo se oscureció al tocar la superficie pulida. Un detalle insignificante,
pero hacía tiempo que había aprendido que la decadencia comienza en los rincones más bellos. Para cuando terminó el té, el rumor ya se había extendido entre la última miga de pastel de semillas y las despedidas cortés. La señora Calthorpe susurró que había oído que la invitada londinense era una mujer y más joven de lo que cabría esperar. Mientras los demás se marchaban de dos en dos, la señorita Marple se quedó un rato ajustándose el chal. La esposa del vicario suspiró, lamentando las dificultades de arreglar las flores para la iglesia ahora que habían arrancado todas las lilas. Aún así, murmuró la señorita Marple, con la mirada fija en el pétalo caído, quizá alguien los necesitaba con bastante urgencia. Caminó a casa bajo la suave luz del atardecer, pasando junto a setos repletos de flores. Un grupo de niños pasó corriendo, riendo a carcajadas, algo que parecía demasiado fuerte para la hora que era. En la esquina donde el camino se curvaba hacia su cabaña, se detuvo, percibiendo de nuevo el tenue aroma de las lilas, ahora más intenso, mezclado con algo más penetrante, casi metálico, como un rastro de betún de plata en la tela. En algún lugar a lo lejos, un reloj titubeó entre tics antes de dar las 6. Miss Marple escuchó, con la cabeza ligeramente ladeada, como intentando descifrar el significado de esa pausa. Tenía la extraña sensación de que algo acababa de salir mal, de forma silenciosa, elegante e irrevocable. La tarde se instaló en St. Mary Mead, con un leve silencio. Ese que se instala cuando la conversación se ha agotado, pero antes de que el sueño la haya perdonado. A lo largo del camino, las farolas parpadeaban, amarillas e inseguras, mientras que desde la dirección de la mansión llegaba el ruido sordo de las puertas de los coches y el leve ronroneo de un motor que se alejaba. Miss Marple caminaba más despacio de lo habitual, con la vista fija en la grava, siguiendo con la mirada las huellas que las ruedas de los carruajes habían dejado en el polvo. El aroma de las lilas también persistía allí, denso como un recuerdo difícil de olvidar. En la puerta se detuvo, fijándose en algo pequeño atrapado entre la hiedra, un trozo de papel de regalo plateado, arrugado pero limpio. Lo sostuvo entre los dedos un instante antes de guardarlo en el bolsillo, con la distracción de quien guarda un pensamiento para después. Dentro, encendió una lámpara y se sirvió una taza de chocolate caliente, escuchando el leve tic-tac rítmico del reloj de repisa. Siempre le había parecido que los relojes, como las personas, revelaban más verdad en sus vacilaciones que en sus momentos de calma. En todo el pueblo, la tarde transcurría entre especulaciones. La señora Price Ridley había llamado a la vicaría para preguntar si el huésped de la mansión había llegado bien. Una frase tan suave que sonaba casi benevolente. La esposa del vicario, intentando no parecer curiosa, dijo que creía que sí, aunque ella misma no había visto al huésped. Un lacayo había traído la mejor ropa de cama de la parroquia esa misma mañana. Un detalle que más tarde resultaría más significativo de lo que nadie suponía. A las 9, el pueblo se había sumido en su pequeña sinfonía doméstica, el chirrido de las cortinas al correrse, el tintineo de la tapa del hervidor, el rápido golpeteo de los zapatos sobre las baldosas del vestíbulo. Solo en la mansión seguían brillando las luces con intensidad, filtrándose por las ventanas superiores como secretos que se negaban a dormir. Miss Marple estaba sentada junto a su ventana, con el tejido a un lado, sus pensamientos divagando no sin rumbo, sino como guiados por un instinto silencioso. Recordó otras noches en que un invitado inesperado había traído inquietud en lugar de alegría. La gente a menudo confundía la novedad con el glamour y no veían las fisuras que una nueva admiración podía abrir en los viejos afectos. Hacia las 9:30, un leve murmullo rompió el silencio. 2 figuras pasaron junto a su puerta, caminando a paso ligero desde la dirección de hallar un hombre. Una mujer, con voces agudas por la discusión.
Solo fragmentos le llegaron. «Imposible, prometiste. No esta noche». Luego, el sonido de pasos apresurados que se alejaban hacia la carretera principal. Miss Marple no se movió. Solo observó cómo las sombras se fundían y desvanecen en la oscuridad. Cuando se acostó, ese mismo tenue aroma a lilas flotaba en el aire, inquietando mientras comenzaban a acumularse los sueños. Amaneció un día pálido y sin nubes. Antes del desayuno, corrió la voz de que la criada de la mansión había llegado llorando a la oficina de correos. La señora Simmons, que dispensaba sellos con la solemnidad de un magistrado, contó a quien quisiera escuchar que algo terrible había ocurrido en la recepción del piso de arriba. Nadie sabía con certeza qué había sucedido, solo que habían llamado a la policía y que habían citado al doctor Haydock antes de lo habitual. Hacia las 9:30, todo el pueblo parecía dirigirse hacia el parque con la excusa de hacer recados. Incluso el lechero se demoraba más de lo necesario en cada puerta. Miss Marple, tras su paseo habitual a la panadería, se detuvo discretamente junto a la señora Calthorpe, que fingía examinar geranios. Dicen, susurró la señora Calthorpe, que a una de las invitadas la encontraron en el salón. Inconsciente, pobrecita. Algunos creen que fue la dama londinense, aunque claro, no hay nada confirmado. La expresión de la señorita Marple no denotaba ni sorpresa ni incredulidad. «Qué lástima», murmuró. Las primeras horas de la mañana rara vez son propicias para las revelaciones. La señora Calthorpe parpadeó. «¿Revelaciones, señorita Marple?» «Oh, simplemente esa luz del amanecer a menudo revela más de lo que uno desearía. Tiene la capacidad de hacer que las cosas sean mejores de lo que se pretendía». Se separaron poco después, pero el paso de Miss Marple se ralentizó al acercarse de nuevo a su puerta. El trozo de papel plateado seguía sobre la mesa del recibidor, donde lo había dejado. Lo examinó ahora a plena luz del día y notó el tenue rastro de polen de lila adherido a uno de los bordes. Una observación insignificante, pero que, de algún modo, se relacionaba con las inquietas sombras de la noche anterior. Al sonar la campana de la iglesia que marcaba las 10, se volvió hacia la mansión. El camino parecía más estrecho hoy, y cada seto parecía inclinarse más cerca, como si esperara escuchar lo que la mañana depararía. La mansión permanecía en silencio bajo el sol naciente, con huellas en su camino de grava, que no deberían estar allí tan pronto después del amanecer. Un agente de policía en la puerta se movió con torpeza al acercarse a Miss Marple, con una expresión que reflejaba incertidumbre entre saludarla o advertirle que se marchara. Ella sonrió, lo cual solía ser suficiente. «Pensé que tal vez la señora Feltham necesitará un poco de consuelo», dijo, como quien visita a una amiga tras un desmayo, en lugar de acercarse a la escena de un posible crimen. Dentro, el ambiente se había vuelto extrañamente sofocante, como si la conversación misma estuviera prohibida. El mayordomo, pálido por el cansancio, la condujo al salón. Olía demasiado a lilas, sunteso, y bajo esa dulzura se percibía un ligero amargor a vino derramado o pánico. Sobre la mesa yacía la bandeja de plata, aún con las flores medio marchitas dispuestas para la recepción. Un pétalo solitario se aferraba al borde, como si se resistiera a caer. La señora Feltham estaba sentada cerca de la chimenea, con las manos aferradas a un pañuelo. Se levantó rápidamente al ver a la señorita Marple, con una mezcla de alivio y ansiedad en el rostro. «Es terrible, simplemente terrible». La encontraron en la tercera ventana. Pobre chica. «¿El invitado londinense?», preguntó Miss Marple con dulzura. «Sí. Señorita Avery, así se hacía llamar». Tan joven. Y pensar que había llegado apenas ayer. El doctor Haydock dijo que algo no andaba bien, que no era un desmayo natural. Habló de envenenamiento. La palabra le salió como una disculpa.
La mirada de Miss Marple se detuvo en la bandeja. Ya veo. ¿Le gustaban las flores? ¿Sabes? La señora Feltham parpadeó. ¿Flores? No puedo decirlo. ¿Por qué? Lo único es que las lilas parecen excesivas para una simple bienvenida al atardecer. Y además, cortadas tan temprano. El mayordomo entró para anunciar la llegada del inspector Chrysler, cuya presencia denotaba la fría eficiencia propia de la burocracia. Era alto, delgado, y poseía la paciencia resignada de quien había escuchado todos los entresijos de la vida pueblerina. Asintió brevemente a la señorita Marple, consciente de su reputación, pero aún indecisa sobre si le sería útil. «Buenos días, señora. Entiendo que usted conocía a la señora Feltham». «Por así decirlo», respondió la señorita Marple. «Es imposible vivir en St. Mary Mead sin conocer a todo el mundo, inspector. Es un pueblo pequeño y los chismes corren como la pólvora». A Chrysler se le curvó la boca en una mueca que podría haber sido de diversión. «¿Has oído, pues, que el difunto llegó ayer por la tarde?» Parecía bastante amigable con el señor Feltham. Al parecer, hubo rumores, quizás demasiados. El rostro de la señora Feltham se endureció. «La gente siempre hablará, inspector. Mi marido es amable con todo el mundo. Eso es todo». Miss Marple observó las manos temblorosas de la mujer. La bondad, según su experiencia, solía ser el motivo más peligroso, sobre todo cuando parecía surgir sin esfuerzo. Chrysler continuó con energía. «El médico dice que el veneno estaba en la copa de vino, pero nadie la vio beber de ella. Las demás copas estaban intactas. El propio señor Feltham afirma que apenas le dirigió la palabra después de la cena. Dice que estaba enseñando el invernadero a otro invitado». «¿Y quién era ese invitado?», preguntó la señorita Marple. Chrysler revisó su libreta. «Un tal señor Harold Denton, artista, amigo de la víctima. Decía que lo visitaba en busca de inspiración. Ya veremos». El tono del inspector no dejaba lugar a dudas sobre sus sospechas, pero la señorita Marple se limitó a asentir. «La inspiración puede llevar a la gente a compañías muy extrañas, inspector. A veces, incluso a tomar el vaso equivocado». La miró fijamente, como si no estuviera seguro de si ella pretendía ayudar o complicar las cosas. Afuera, el pueblo ya había comenzado su discreta representación de decoro. Las cortinas ondeaban mientras la gente miraba hacia la mansión y el repartidor de la tienda de comestibles entregaba el pan con un entusiasmo desproporcionado a su salario. Al mediodía, todos sabían que una joven londinense se había desplomado misteriosamente y que el lila, por una vez, no había sido el símbolo inocente que parecía. De vuelta en su cabaña, Miss Marple colocó el trozo de papel plateado junto a un pétalo prensado que había encontrado esa mañana adherido a su chal. Ambos reflejaban la luz del sol de una forma extraña. «Nos vemos». Una opaca, otra con un brillo tenue. Las apariencias, reflexiona, se contradicen con tanta frecuencia. Sus pensamientos se detuvieron en el temblor de la señora Feltham, la profusión de flores y aquella peculiar insistencia en la amabilidad. Le recordó una historia que había oído una vez en St. Ives, sobre una mujer que enviaba lirios cada semana a la tumba de su hermana, hasta que una mañana la tumba apareció vacía. Miss Marple se volvió hacia la ventana, observando las figuras que se congregaron a lo lejos, cerca del sendero de la iglesia. El inspector Chrysler estaba entre ellas. Su voz, cortante y oficial, se oía débilmente en la brisa. No podía oír las palabras, pero reconoció el ritmo, la incipiente certeza que se formaba demasiado pronto. Un suave pétalo se desprendió de la bandeja de la memoria y flotó por su mente. No se preguntó si el veneno iba dirigido a la niña, sino si alguien más había decidido tomarlo.
Apenas había concebido la idea cuando el sonido de unas ruedas se acercó por el camino. Un reluciente automóvil se detuvo ante la puerta de la señorita Marple. El inspector Chrysler salió, acompañado por un agente y un joven cuya bufanda suelta y dedos manchados de pintura lo delataban como el artista, Harold Denton. El inspector se mostró enérgico, pero no hostil. Perdonará la interrupción, señorita Marple. El señor Denton insiste en explicarse, y dado que usted parece tener una gran perspicacia para los detalles, pensé que le interesaría escuchar su versión. El joven lucía pálido bajo su bronceado, una palidez que se debía tanto al insomnio como al shock. «Yo no la maté», comenzó, con una voz que oscilaba entre el desafío y la desesperación. «Conocía a Lorna, la señorita Avery, desde hacía casi un año. No era de las que provocan envidia, solo admiración. Si acaso, era demasiado confiada». Miss Marple señaló suavemente el banco del jardín. «Siéntese, señor Denton. La gente rara vez dice lo que piensa de pie». Chrysler la miró con una expresión de irritación contenida, pero lo permitió. Según el inspector, él afirma que la fallecida bebió de su propia copa. Sin embargo, los sirvientes dicen que las copas se cambiaron de mano durante el brindis. Nadie sabe con certeza a quién sirvió. «Sí», dijo Denton en voz baja. «El señor Feltham me pidió que les volviera a llenar las copas. Había ido a buscar algo al invernadero, un cuadro que ella admiraba, según dijo. Pero Lorna apenas había probado el vino cuando palideció. Solo duró unos minutos. La mirada de Miss Marple se posó ahora en sus manos, fijas aunque ligeramente teñidas de violeta en las yemas de los dedos. «¿Pigmento lila?», preguntó con suavidad. Parpadeó, sorprendido. «Sí. Ayer estuve dibujando los jardines de Hull. Las flores captan la luz del atardecer a la perfección. Lorna dijo que quería llevar algunas a Londres. Supongo que le parecieron románticas». El inspector cerró su cuaderno. ¿Y el señor Feltham, era él también un romántico? Denton vaciló. Estaba atento. Demasiado atento, quizá. Creo que la señora Feltham lo notó. La señorita Marple inclinó la cabeza. «Las esposas lo hacen, señor Denton, incluso cuando fingen que no». El inspector se aclaró la garganta. «Hay otro asunto. La criada informa de una discusión en el jardín anoche. Oyó voces que le parecieron las suyas y las de la víctima. Algo sobre una traición». «¡Qué absurdo!», protestó Denton. «No estábamos de acuerdo, sí. Quería contarle algo al señor Feltham, un secreto que, según ella, le preocupaba profundamente. Le dije que esperara, que lo pensara bien. Eso es todo». «¿Y cuál era ese secreto?», preguntó Chrysler. Él apartó la mirada. «Ella nunca me lo contó». Miss Marple lo observó atentamente, notando el temblor que recorrió su mano izquierda cuando se llevó la bufanda. Es curioso cómo dijo en voz baja, cómo los secretos pueden volverse más pesados cuanto más tiempo permanecen sin revelar. Tienen la capacidad de deformar a las personas, como la hiedra en una vieja pared. Chrysler frunció el ceño. Con hiedra o sin ella, alguien la envenenó. Y hasta que no lleguen los resultados de las pruebas, asumimos que el motivo reside donde reside el sentimiento. Cuando se marcharon, Miss Marple permaneció sentada en su jardín, con el aire a su alrededor perfumado con lilas. Aún podía ver el tenue brillo plateado en el sendero, donde la luz del sol incidía en el broche de la libreta del agente. Plata contra metal, reflejo, ocultamiento. Todo en este caso parecía resplandecer con apariencias fuera de lugar. Al caer la tarde, los rumores se habían extendido como la pólvora. La señora Calthorpe estaba convencida de que el artista había sido despedido de otra casa por conducta inapropiada. La señora Price Ridley afirmaba que la mala suerte siempre perseguía a los artistas.
La esposa del vicario, acorralada en la frutería, murmuró que tal vez la muerte de la muchacha se debía a una sobredosis accidental de tónico o a los nervios. Sin embargo, el tono de su voz sugería que esperaba que no fuera así. Miss Marple escuchaba con su habitual calma, pero tras su compostura, un pensamiento avanzaba como un reloj que nunca necesitaba cuerda. Ciertos detalles se resisten a encajar: las lilas recién cortadas, la bandeja de plata pulida, el polen en el papel y aquel cuadro tan convenientemente colocado en el invernadero. La belleza podía ser un disfraz tan sutil. Esa tarde, mientras arreglaba un jarrón con sus propias lilas, se encontró estudiando sus tallos la savia. Transparente pero pegajosa al cortarla, dejaba un ligero olor metálico. Se la tocó en la muñeca y frunció el ceño. Había algo allí, algo demasiado fácil de imitar, demasiado fácil de pasar por alto. Afuera, el viento soplaba levemente entre las ramas, trayendo consigo el murmullo de voces del camino. Una pertenecía inconfundiblemente a la señora Feltham, tensa pero controlada. La otra, al inspector, baja y firme. Miss Marple no podía oír las palabras, pero vio el gesto repentino. La mano de la señora Feltham se presionaba la garganta como para tranquilizarse. La savia de lila se secó contra la piel de la señorita Marple, dejando un residuo opaco y plateado. Bajó la intensidad de la lámpara con una expresión indescifrable. En algún lugar, bajo todo ese perfume y cortesía, una verdad comenzaba a asomar entre los pétalos. Apenas se había disipado el murmullo del viento cuando unos pasos inseguros resonaron cerca del vencejo, seguidos del crujido de la verja de Miss Marple. Abrió la puerta antes de que el llamador cayera. La señora Feltham estaba allí, sin aliento, con los ojos brillando con ese peculiar resplandor nacido del miedo y de una decisión tomada demasiado tarde. Sus guantes no combinaban, uno lila, el otro gris. «No debería estar aquí», dijo de inmediato, aunque entró. Lo llamarían obstrucción a la justicia, pero no podía quedarme ni un minuto más en esa casa. Miss Marple le indicó la chimenea, donde la lámpara proyectaba un suave círculo dorado. «A veces, lo único sensato es hacer lo que no se debe», respondió con la misma voz tranquila que sus agujas de tejer sobre la mesa. «¿Desea té?» La señora Feltham asintió levemente. «Por favor, no puedo pensar con claridad. Todo me parece ensayado, incluso el dolor». Mientras la tetera zumbaba, Miss Marple observó discretamente a su invitada el temblor en su manga, el leve brillo del barniz plateado en sus dedos. «Has estado ordenando algunas cosas», dijo con dulzura. «¿Quizás la plata del salón?» La mujer se estremeció, palideciendo. «Solo para mantenerse ocupada. Es terrible cómo las manos buscan trabajo cuando la mente quiere olvidar». «Sí», murmuró la señorita Marple, «aunque a veces las manos revelan más de lo que pretenden». La taza de la señora Feltham tintineó levemente al dejarla sobre la mesa. «El inspector Chrysler cree que fue Harold Denton. Siempre lo despreció, ya sabes, por esos modales descuidados, esa forma de hablar como si no tuviera decoro. Pero no puedo creer que le hiciera daño. La adoraba». «La adoración», decía Miss Marple, «puede volverse muy tóxica cuando se espera gratitud a cambio. Aún así, rara vez se manifiesta con las uñas pintadas». La señora Feltham alzó la vista bruscamente. «¿Qué quiere decir? Ese pulidor deja rastros de plata en los dedos, incluso en el cristal, y el polen de lila se adhiere con tenacidad al metal». El tono de Miss Marple seguía siendo casi coloquial. «Fuiste muy valiente al organizar la recepción, querida. Pocas mujeres podrían hacerlo con tanta elegancia, sabiendo que otra mujer admiraba a su marido». Un leve sonido escapó de la mano de la señora Feltham. No fue un suspiro propiamente dicho, ni un sollozo. «¿Crees que lo sabía?» «Creo»,
dijo Miss Marple en voz baja, que las esposas a menudo saben lo que sus maridos fingen olvidar. Así son las cosas en los lugares pequeños y en los corazones grandes. Por un instante, un silencio se cierne entre ellas, interrumpido solo por el tic-tac constante del reloj de la repisa. Entonces, la señora Feltham se levantó, alzando la falda. «Es usted muy amable, señorita Marple, pero se equivoca. No soy valiente. Estoy aterrorizada. Anoche vi algo que desearía no haber visto». La voz de la señorita Marple apenas se oyó. En la ventana, la mujer asintió. «Fui a buscar más vino a la despensa. Vi a Harold afuera con ella, cerca de los lilos. Estaban discutiendo, y ella arrojó algo que parecía un pañuelo o papel de regalo. Él la sujetó del brazo, no bruscamente, pero lo suficiente para sobresalir. Entonces se fue la luz un instante. Cuando volvió, ella ya no estaba. ¿Y después? Nada. Más tarde entró por la puerta lateral, solo. Ella debió de haber regresado al salón, pero para entonces ya no podía hablar. No puedo ni pensarlo. Miss Marple extendió la mano sobre la mesa y la posó suavemente en la manga de la mujer. La verdad tiene la costumbre de exigir ser vista, incluso cuando es desagradable. La señora Feltham esbozó una débil sonrisa. «Lo haces parecer más fácil de lo que es». «No es más fácil», corrigió la señorita Marple. «Solo es necesario». Cuando se marchó, la noche se había oscurecido, presionando levemente contra los cristales. Miss Marple la vio desaparecer por el sendero. Sus guantes desparejados brillaban pálidos como alas de polilla a la luz de la farola. El tenue aroma a lila volvió a inundar la habitación, mezclado ahora con el olor a cera de vela y betún. Ordenó los utensilios de té con delicadeza, deteniéndose cada movimiento en el borde de la mesa, donde una fina capa de polvo plateado reflejaba la luz. Unas motas se aferraban al asa de la tetera, con el mismo brillo apagado que había visto en los guantes de la señora Feltham. Las limpió pensativa con un paño, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Afuera, el reloj de la iglesia dio las 10. Con un sonido resonante y oscuro. Miss Marple permaneció escuchando hasta que el último eco se desvaneció. En algún punto del silencio entre las campanadas, creyó oír el leve crujido de una ramita cerca de su seto, o tal vez solo el viento. En cualquier caso, le recordó que en St. Mary Mead nada permanecía en secreto por mucho tiempo. El leve crujido fuera de su seto despertó a Miss Marple, aunque no se apresuró. Una mirada cautelosa a través de la cortina de encaje reveló solo oscuridad, tenuemente matizada por la luz de la luna. El camino permanecía en silencio, pero el silencio en St. Mary Mead a menudo significaba que alguien escuchaba. Cerró la cortina y se sentó de nuevo junto a su escritorio, donde el pequeño trozo de papel plateado brillaba débilmente bajo la lámpara. Había comenzado a curvarse por el borde, como si incluso las cosas inanimadas se inquietaron al ser observadas con demasiada atención. Escribió una breve nota en un papel del tipo que usaba para asuntos parroquiales y la dirigió al inspector Chrysler, solicitando una breve conversación sobre los sucesos de la noche anterior. Su tono era amable, deferente y preciso, del tipo que desarmaba a los hombres acostumbrados a la franqueza. Antes de sellar el sobre, dudó un instante y luego deslizó el papel plateado dentro. La mañana la sorprendió caminando hacia la comisaría bajo un cielo pálido. Pasó junto a la señora Price Ridley, que podaba rosas, y exclamó: «¡Qué cosas terribles sucedían!» cuando la gente traía las costumbres londinenses al campo. Miss Marple asintió amablemente, añadiendo solo que el campo a menudo refinar los escándalos. Para cuando llegó a la plaza, el día se había aclarado lo suficiente como para revelar la incomodidad que sentían todos al fingir lo contrario. El inspector Chrysler la recibió con fatiga cortés.
Tiene usted la costumbre de poner nerviosos a los agentes, señorita Marple. Creen que se darán cuenta de lo que se les ha escapado. Solo si echan de menos lo que nunca les perteneció, respondió amablemente, sacando el sobre. Una pequeña observación, inspector. El papel que encontré dentro se enganchó en mi seto la noche anterior al incidente. Tiene un ligero aroma a lila y está planteado por el barniz. Pensé que quizá pertenecía a la mansión. Chrysler lo examinó brevemente. Hemos registrado las habitaciones de arriba a abajo. ¿Qué tiene esto de interesante? Simplemente que no encaja del todo en ningún sitio, dijo. Y sin embargo, alguien se había tomado la molestia de doblarlo cuidadosamente. Ese tipo de pulcritud suele esconder algo más que polvo. El inspector la examinó por encima de sus dedos entrelazados. ¿Crees que tenga algo que ver con el veneno? Creo que tiene que ver con quien temía más ser descubierto, dijo en voz baja. La gente oculta la culpa del mismo modo que limpia la plata frotando hasta que desaparece el reflejo. Frunció el ceño, claramente poco acostumbrado a las metáforas. Hemos reducido la lista de sospechosos. La coartada del señor Denton no se sostiene. Nadie lo vio media hora antes del incidente. Y la señora Feltham Well está agotada, pero se mantiene firme. Demasiado firme, quizá. Parece que la prefiere. Miss Marple sonrió levemente. La considero capaz de autocontrol. El tipo de autocontrol que permite guardar secretos durante años. Chrysler no parecía convencido. Si averiguas algo, espero que me lo cuentes, ¿no? Cuando le resultará útil, dijo, y se levantó. Fuera de la estación, el aire olía ligeramente a lluvia. Pasó frente a la tienda de comestibles donde la señora Calthorpe hablaba con entusiasmo sobre la última revelación que la señorita Avery, la difunta, había trabajado como acompañante de un enfermo en Tunbridge Wells. Una dama refinada, dicen, aunque no tan respetable como aparentaba. Siempre llevaba guantes, incluso dentro de casa. Guantes. Miss Marple ralentizó el paso. En su mente, volvió a ver el par desparejado de la señora Feltham, el lila con un ligero polvo plateado, el gris impecablemente limpio. Una mujer distraída podría llevar el guante equivocado, sí, pero no dos de temperamentos tan distintos. Regresó a casa por el sendero largo, pasando junto al cementerio donde pétalos de lila habían caído sobre las lápidas. Su fragancia se había vuelto ligeramente agria en el aire húmedo, como una dulzura marchita. Cerca de su puerta se detuvo, divisando una figura junto al muro Harold Denton, con el rostro tenso por un desafío insomne. «¿Creen que fui yo?», dijo antes de que ella pudiera hablar. «Siempre piensan eso, cuando hay alguien a quien culpar. Yo no la envenené, señorita Marple. Se lo juro. Creo que tal vez no era tu intención», dijo con voz serena. «Pero la intención y el resultado rara vez coinciden». Se pasó una mano por el pelo, mirando al suelo. Lorna no era quien creían. Había venido por algo que había descubierto sobre Feltham. Algo relacionado con dinero o propiedades dio a entender que todo estaba vinculado a la herencia de la primera señora Feltham. Dijo que podía desenmascarar si él no lo hacía. Se detuvo en seco. «Ya no importa». «Es muy importante», respondió Miss Marple en voz baja, «porque la exposición, como el aroma de las lilas, perdura mucho más de lo que uno espera». La miró, sin saber si le estaba advirtiendo o consolando. «¿Crees que soy el siguiente?» «Creo», dijo, con la mirada fija, «que quienes amenazan la verdad en aldeas educadas rara vez salen ilesos por mucho tiempo». Lo dejó allí, inmóvil junto al muro, mientras un solitario pétalo de lila flotaba hasta posarse sobre su zapato de su delicado color, magullado por el barro de abajo. El pétalo lila se aferraba al zapato de Harold Denton como si se resistiera a ser abandonado.
y la señorita Marple, que observaba desde la puerta, sintió un leve escalofrío de presentimiento. En el pueblo reinaba esa tensión peculiar de los momentos previos a una revelación, ese silencio que se oculta tras el orden. Regresó a su cabaña sin decir palabra, aunque el eco de su voz la persiguió como una confesión fuera de lugar. Dentro, la luz del día se filtraba oblicuamente a través de las cortinas, iluminando la mesa donde reposaba su pequeña colección de pistas, el papel plateado, el guante manchado de lila que había usado la señora Feltham y una carta doblada, entregada esta mañana con una letra desconocida. En su única línea se leía: él se lo merecía más que ella. No había firma, solo un tenue aroma a cera para zapatos impregnado en el papel. Miss Marple se sentó y abrió su cesta de labores, sacando una madeja de lana pálida. Mientras la enrollaba, su mente comenzó a tejer conexiones con la misma precisión con que ciertas verdades, como hilos, se entrecruzan y enredaban hasta que el patrón se revelaba. Veneno, sentimentalismo, dinero, apariencias, todo estaba presente, pero nada por sí solo explicaba por qué las lilas habían sido cortadas demasiado pronto. Unos golpes en la puerta la sobresaltaron. La puerta se entreabrió antes de que pudiera responder y apareció el inspector Chrysler, con el sombrero en la mano y el rostro desencajado por una cansada irritación. «Pensé que te encontraría pensando», dijo. «Feltham ha desaparecido». «¿Se ha ido?» Su voz permaneció tranquila, aunque sus manos aún estaban en pleno movimiento. Salió de la mansión antes del amanecer. Su coche sigue allí, pero su bicicleta ha desaparecido. La criada dice que estaba inquieta, hablando solo en la biblioteca. La señora Feltham afirma no haberlo visto desde la cena. Francamente, creo que la culpa lo consume. La señorita Marple lo observó con leve curiosidad, o tal vez con miedo. La culpa paraliza, inspector. El miedo hace huir. Frunció el ceño, poco acostumbrado a la filosofía. Sea lo que sea, pronto lo tendremos. Mientras tanto, Denton se ha puesto histérico y dice que la chica intentaba salvar a la señora Feltham, no destruirla. Algo sobre cartas, una herencia, una falsificación. Casi me dan ganas de encerrarlo hasta que decida qué historia le gusta más. «¿Le parece?», el inspector dijo en voz baja, «que la verdad se comporta de forma muy parecida al chisme. Cambia de forma según quien la pronuncie, pero siempre empieza con algo que alguien desearía que no se hubiera visto». Chrysler murmuró algo sobre adivinanzas del pueblo y la dejó sumida en sus pensamientos. Más tarde esa tarde, caminó hacia el cementerio, cesta en mano, como si llevara flores para los difuntos. En cierto modo, así era. Los pétalos de lila habían empezado a marchitarse, su aroma apagado y persistente. Cerca del viejo tejo, se encontró con la señora Calthorpe y la señora Price Ridley, que conversaban junto a las lápidas como si fueran cómplices de decoro. «Es terrible», susurró la señora Calthorpe, con los ojos muy abiertos, complacido por la tragedia. «El salón es un caos. La señora Feltham está medio loca y no hay rastro de su marido. Claro que no hay que especular, pero la verdad es que es inevitable». La señora Price Ridley se inclinó hacia adelante. «Dicen que el artista está haciendo las maletas para irse. La culpa es evidente. Un londinense nunca se queda a afrontar sus errores». La señorita Marple sonrió levemente. «Al contrario, querida, los londinenses suelen ser bastante firmes cuando la curiosidad los domina. Pero dime, ¿acaso el primer marido de la señora Feltham no era un hombre adinerado?» Las mujeres intercambiaron miradas. «Sí», dijo la señora Calthorpe lentamente. «Algún tipo de negocio de importación. Murió repentinamente, antes de casarse con el señor Feltham. Creo que le dejó una buena posición económica». «En efecto», murmuró la señorita Marple, «la comodidad rara vez es lo mismo que la paz.
Se marcharon, dejándola sola entre las piedras. Estudió los dibujos del musgo sobre el mármol, las delicadas vetas verdes que el tiempo había trazado. Le recordaban la culpa, esa que nunca se borraba del todo, sino que solo difuminaba sus contornos hasta que uno olvidaba lo que yacía debajo. La campana de la iglesia dio media hora, y ella alzó la vista para ver una figura que se acercaba desde el callejón, la señora Feldham, caminando con rígida gracia, con un pequeño paquete apretado contra el pecho. Cuando llegó junto a la señorita Marple, su compostura tembló, pero no se quebró. Lo encontré en su escritorio, dijo en voz baja, extendiendo el paquete. Está dirigido a mí. No lo he abierto. ¿Lo abrirías tú? Miss Marple lo aceptó con delicadeza. El envoltorio era de papel plateado, doblado con cuidado y ligeramente manchado donde alguna vez habían reposado tallos de lila. Lo abrió lo justo para vislumbrar el contenido de un pequeño frasco de vidrio, vacío y sellado con cera. Los ojos de la señora Feldham se llenaron de lágrimas que no derramó. Él fue amable en el pasado, ¿sabes? Antes de que Londres lo cambiara todo. Antes de ella. Miss Marple volvió a colocar el frasco en su papel y lo cerró. A veces, querida, la gente pule su conciencia hasta que ya no puede ver lo que refleja. Las manos de la mujer temblaban al darse la vuelta, su figura desvaneciéndose en el aire pálido entre las lápidas. Miss Marple permaneció inmóvil, escuchando el susurro de las hojas y el leve zumbido de las abejas. A lo lejos, el timbre de una bicicleta sonó una vez, brillante, breve y demasiado cerca del río. El eco del timbre de la bicicleta se desvaneció entre el zumbido de las abejas y el lento murmullo del agua del río más allá del prado. Miss Marple se volvió hacia el sonido, con pasos pausados pero firmes, de esos que nunca llaman la atención pero que nunca flaquean. El sendero serpenteaba entre la hierba alta hasta llegar al puente de piedra, cubierto de líquenes y calentado por el sol en algunas zonas. Bajo él, el río fluía con una engañosa suavidad, formando remolinos entre los juncos como pensamientos ocultos tras la cortesía. Cerca de la orilla, la bicicleta yacía medio sumergida, con la rueda delantera girando perezosamente con la corriente. Un sombrero flotaba cerca de una paja lisa, empapado e inconfundiblemente masculino. La expresión de Miss Marple no cambió, pero su mirada se agudizó, leyendo la escena como si fuera una página medio arrancada. Observó la hilera de huellas que descendían hasta la orilla, pesadas al bajar, más ligeras al regresar. Alguien se había esmerado en sugerir un final definitivo. No estuvo sola mucho tiempo. La llegada del inspector Chrysler rompió el silencio con el ruido de sus botas y la firmeza del protocolo. Echó un vistazo a la bicicleta y maldijo entre dientes. «Feldham», murmuró. «Siempre son los listos los que creen que ahogar el asunto lo soluciona todo». Miss Marple lo miró con indiferencia. Quizás, o quizás a aquellos astutos que saben con qué convincentemente la desesperación puede imitar la culpa. Chrysler frunció el ceño, pero no dijo nada, haciendo una seña a la gente para que buscara río abajo. Los dos hombres se alejaron, dejándola en el puente. Se inclinó ligeramente sobre el parapeto, observando cómo la corriente se deslizaba por debajo. Un destello la captó Punky. Un fragmento de vidrio, no mayor que un botón, estaba incrustado entre las piedras. Lo extrajo con cuidado con el pañuelo. Era el cuello de un frasco, idéntico al que encontraron en el paquete. Cuando los hombres regresaron, ella ya lo había guardado a buen recaudo. «Si me permite», inspector dijo, «envíe a alguien al salón para que revise los estantes del invernadero. Hay botellas, fertilizantes, insecticidas, todo está bien etiquetado». Me preguntó si falta alguno. La observó con recelo, desconfiando de la calma y precisión de su voz.
¿Crees que tomó veneno de sus propias reservas? Creo, respondió ella en voz baja, que las botellas tienen la costumbre de cambiar de manos, especialmente cuando en un hogar la confianza no se comparte de forma equitativa. Regresaron juntos hacia el camino, mientras la luz del sol ya se desvanecía tras las nubes. Los aldeanos comenzaban a congregarse, atraídos como siempre por la tragedia, con el mismo instinto que atraía a las abejas a las flores marchitas. La señora Calthorpe fue la primera, jadeando por el esfuerzo de haber llegado antes que nadie. ¿Es cierto, inspector? ¿Se ha suicidado? Es demasiado pronto para decirlo, murmuró Chrysler. La mirada de Miss Marple se posó en los rostros a su alrededor, la tristeza contenida, los ojos ansiosos, el pequeño y decoroso anhelo de relatos. En St. Mary Mead, la moralidad y el melodrama compartían la misma taza de té. Cuando la multitud se dispersó, se volvió de nuevo hacia Chrysler. Verá, inspector, que algunas personas se apartan no para escapar de la justicia, sino para influir en su curso. Puede ser muy eficaz. Frunció el ceño. ¿Quieres decir que está vivo? Me refiero simplemente a que un hombre que pretende desaparecer rara vez deja su bicicleta a la vista. Esa tarde, la noticia se extendió como un perfume, persistente y distorsionada con cada repetición. Para la hora de la cena, se había convertido en una certeza que el señor Feltham se había quitado la vida por el remordimiento que sentía por la muerte de su huésped. Las cortinas se abrían y cerraban a lo largo de la calle principal, como si el pueblo mismo parpadeara. En la vicaría, las señoras conversaban sobre moralidad mientras comían bizcocho. En la tienda, la señora Price Ridley declaró que era una bendición que tales cosas sucedieran antes de la fiesta, no durante. En su mesa, la señorita Marple servía té y reflexionaba sobre lo conveniente que podía resultar el remordimiento cuando la reputación estaba en juego. La tetera siseó levemente y ella volvió a pensar en los guantes desparejados de la señora Feltham, en los dos fragmentos del frasco y en la peculiar simetría del estuche dos muertes, tal vez, o solo una cuidadosamente dispuesta. Su mirada se desvió hacia la ventana, donde los pétalos de lila se presionan suavemente contra el cristal y su aroma, ahora casi empalagoso, parecía una bondad forzada a perdurar más allá de su temporada. Al atenuar la lámpara, su mano rozó el borde de la bandeja de plata que había pulido esa misma tarde. Brillaba tenuemente, reflejando por un instante su imagen con un contorno borroso, débil y doble. La imagen la inquietó más de lo que estaba dispuesta a admitir. Le recordó que la verdad siempre se refleja, nunca se muestra completa. Desde algún punto del camino llegó un grito agudo y repentino, seguido del apresurado golpeteo de pasos sobre la grava. Los ojos de la señorita Marple se abrieron de par en par en la penumbra. No era el sonido de un descubrimiento, sino el de alguien a quien encontraron demasiado pronto. En la curva del camino se divisaron unos pasos sobre la grava, un joven agente, medio corriendo, medio tropezando, con el rostro enrojecido por la prisa y el susto. Miss Marple lo recibió en la puerta antes de que pudiera recuperar el aliento. «Es la señora Feltham», la señora consiguió decir. «El inspector dice que será mejor que venga. La han encontrado junto al río». Su expresión no cambió, aunque el leve pliegue entre sus cejas se acentuó. Recogió su chal y juntas caminaron en silencio por los senderos húmedos, donde los pétalos de lila se aferraban a los charcos como débiles confesiones que se ahogaban. La escena estaba extrañamente compuesta, casi demasiado cuidada. La señora Feltham yacía cerca de los juncos, medio apoyada en una rama caída, con la cabeza vuelta hacia el puente. Sus manos enguantadas estaban pulcramente plegadas sobre su regazo, como si solo se hubiera detenido a descansar. Un guante era gris, el otro lila.
La simetría era terriblemente precisa. El inspector Chrysler permanecía cerca, serio pero sereno. La encontramos a unos 20 metros río abajo. No había señales de forcejeo. Una botellita cerca de ella estaba vacía de nuevo, de la misma marca que antes. Miss Marple contempló el cuerpo con silenciosa reverencia, deteniendo su mirada en los guantes y luego en el tenue brillo de polvo plateado en la orilla del río. «Supongo que lo llamarán desesperación», dijo en voz baja. «Así parece», asintió Chrysler, «aunque he aprendido a no fiarme de las apariencias en este pueblo. En fin, con la marcha de Feltham, quizá el caso ya haya llegado a su fin». Miss Marple no respondió. Se inclinó, rozando con los dedos la tierra cerca del guante. El suelo estaba extrañamente removido, como si algo hubiera sido presionado y levantado. Una tenue impresión metálica se extendía sobre una marca circular del tamaño de la base de una bandeja. Se incorporó lentamente. Los finales se pueden reescribir con demasiada facilidad cuando las personas adecuadas tienen el poder, inspector. La miró fijamente, con una expresión larga y estrecha. ¿Crees que alguien lo ha planeado? Creo que alguien... Lo ordenó, murmuró. Y el orden rara vez es inocente. Mientras los agentes levantaron el cuerpo, un trozo de papel se desprendió del guante gris. Miss Marple lo atrapó antes de que cayera al agua. Estaba arrancado de un libro de contabilidad con cifras, fechas y el tenue rastro de un nombre subrayado, Avery L. Sus dedos lo apretaron brevemente antes de guardarlo en la manga. Cuando llegaron a la mansión, el aire estaba cargado de olor a lluvia. Las ventanas brillaban tenuemente, con las cortinas corridas como para impedir que los chismosos se colaran. La silueta de la señora Price Ridley se divisaba en el camino de entrada, hablando con un periodista con el trágico deleite de quien cumple con su deber cívico. Dentro, el ambiente parecía demasiado limpio, demasiado ordenado. Miss Marple notó que la bandeja de plata del salón había desaparecido. En su lugar había un sencillo cuenco con rosas. Su ausencia resaltaba más que el propio metal. Chrysler caminaba de un lado a otro cerca de la chimenea. «Ya he tenido suficiente de misterios con aroma a flores. Que el forense dicte su veredicto, con esto me doy por satisfecho». Miss Marple colocó su chal con cuidado sobre el respaldo de una silla, y sin embargo, el inspector no se librará de él. Hay cierta lógica en el engaño, verá. Debe completar el patrón que empieza. De lo contrario, se deshace y la gente se da cuenta de los hilos sueltos. Hizo una pausa, sin saber si tomarlo como una advertencia o una reflexión filosófica. ¿Casos sueltos? Quizás solo falte un guante, dijo con suavidad, o un frasco demasiado parecido a otro, o una bandeja pulida para ocultar lo que contenía. La lluvia comenzó entonces con fuerza, golpeando las ventanas con suave insistencia. Miss Marple se acercó al alféizar, observando cómo las gotas difuminaban el mundo exterior en formas ondulantes. Bajo el reflejo del cristal, volvió a divisar su propia silueta, duplicada por la luz que la iluminaba. Por un instante, le pareció que dos rostros la miraban fijamente, uno sereno, otro afligido. «Las apariencias», dijo en voz baja, casi para sí misma, «son terriblemente persuasivas». Chrysler se giró. «¿Qué dijiste?», sonrió, con una sonrisa tenue y distante. «Pero el agua tiene la capacidad de mostrar lo que uno prefiere ignorar, sobre todo cuando ya es demasiado tarde para apartar la mirada». Afuera, la campana de la iglesia comenzó a tañer, no por la muerte, sino para el servicio vespertino. Sin embargo, su sonido parecía más bien un juicio, vibrando débilmente en el aire húmedo. Miss Marple observó cómo las ondas se acumulaban y se desvanecían en el cristal,
y en su tembloroso reflejo creyó ver el contorno de una mano que se extendía no en busca de ayuda, sino para ocultar algo para siempre justo debajo de la superficie. El tañido de la campana resonó en el aire quieto, mucho después de su último repique, una vibración lenta que parecía asentarse dentro de las paredes del propio salón. Miss Marple permanecía inmóvil junto a la ventana, su reflejo difuminado contra la tenue luz, el pesado paso del inspector resonando tras ella como el eco de una autoridad insegura. El tenue ritmo de la lluvia sobre el cristal llenaba los silencios entre sus palabras. «Oculta algo, señorita Marple», dijo Chrysler finalmente, con un tono entre acusatorio y suplicante. «Usted ha visto patrones donde yo solo veo casualidades. Si sabe qué significan los guantes, los viales, la bandeja, entonces, por favor, dígamelo». Se giró levemente, con expresión serena, la dulzura de quien calcula cuánta verdad puede soportar el oyente. «Inspector, en mi experiencia, la gente rara vez muere solo por veneno. Muere por las pequeñas mentiras que lo provocan». Suspiró, frotándose la sien. «Eso puede ser cierto en las novelas. Pero tengo que escribir un informe». «Entonces, quizá deberías escribir que nada es lo que parece», respondió, «y que el engaño puede ser tan ordenado como una buena organización del hogar». Se dirigió hacia la puerta, pero algo le llamó la atención, una leve decoloración en la repisa de la chimenea, circular y pálida sobre la madera. Una bandeja había estado allí hacía poco, quizás secándose tras haber sido barnizada. Junto a ella, una fotografía ligeramente ladeada del señor y la señora Feltham, tomada el verano anterior, mostraba a ambos sonriendo con demasiada perfección. Entre ellos, casi imperceptible, se veía a una mujer más joven con un ramo de lilas, Lorna Avery. Chrysler siguió su mirada. «Un recuerdo de tiempos más felices», murmuró. «O una prueba de que la felicidad se puede fingir», murmuró. Ajustó el marco con la punta de un dedo enguantado y debajo apareció un trozo de papel arrugado y amarillento por el paso del tiempo. Lo desplegó con delicadeza. La letra era delicada, precisa. Por los servicios prestados y el silencio guardado, C.F. A. L. A. Chrysler se inclinó hacia adelante. «C.F. Charles Feltham, entonces». «Pagándole», tal vez dijo la señorita Marple. «Aunque el pago puede adoptar muchas formas. Algunos lo llaman gratitud, otros necesidad». Exhaló bruscamente. «Lo dejaré registrado». Le dejó llevárselo, pero su mirada se quedó fija en la marca que había dejado. Algo en el círculo perfecto, la bandeja desaparecida, las iniciales reflejadas CF y LA, parecían menos una coincidencia que una coreografía. Cuando salió del salón, el crepúsculo comenzaba a extenderse entre los setos y el aire estaba impregnado del olor a tierra húmeda y lilas marchitas por la lluvia. Las farolas del pueblo se encendieron una a una, creando tenues halos en la bruma. Su camino la llevó de nuevo junto al cementerio, donde 2 agentes de policía vigilaban la orilla del río. La visión de sus linternas parpadeando sobre el agua le hizo pensar en el reflejo siempre parecían sinceras, hasta que alguien las perturbaba. En casa se dispuso a encender el fuego y a preparar el té de la tarde. El Lichtschont ritual la tranquilizaba incluso en la confusión. El orden era un consuelo. Mientras la tetera comenzaba a zumbar, sacó su cuaderno y, con letra pulcra, empezó a enumerar los objetos que unían una vida con otra. Pétalos de lila, bandeja de plata, 2 viales, guantes, fragmento de carta desparejado, hoja de libro de contabilidad, fotografía. Debajo escribió 3 nombres: Feltham, Avery, Denton. Luego, tras una larga pausa, añadió una cuarta: la señora Feltham. Se quedó mirando la lista hasta que la tinta empezó a desvanecerse ligeramente bajo la luz de la lámpara.
Las relaciones entre ellos eran como hilos que se entrecruzan en un telar, algunos visibles, otros ocultos. Lorna Avery sabía algo del pasado de los Feltham. La señora Feltham sabía algo de la influencia que Lorna ejercía sobre su marido, y Charles Feltham quizás sabía exactamente cómo podían utilizarse ambos secretos. Unos golpes secos en la puerta la sobresaltaron. Era Harold Denton, empapado por la lluvia, con el rostro pálido pero sereno. «Dicen que se ha ido», dijo con voz ronca. «La señora Feltham, muerta también. Pensé que tal vez lo entendería». «La comprensión», dijo Miss Marple en voz baja, «tiene un precio, señor Denton. ¿Sabe usted qué era lo que protegía hasta la muerte?» Él vaciló. Ella dijo que había pruebas de que Lorna había sido engañada. Un fondo fiduciario, desviado tras la muerte de la primera señora Feltham. Lorna se enteró. Vino a reclamar su parte. La señorita Marple asintió. Y la bondad, cuando no es genuina, se convierte en una obligación demasiado pesada de soportar. La miró confundida. «¿Quieres decir?» Pero ella ya tenía la mirada fija en el fuego, donde la lila que había apretado entre las páginas de su Biblia ahora se curvaba por el calor, liberando su aroma débilmente en el aire, una dulzura que se volvía agria. Denton siguió su mirada. ¿Así que no se trataba solo de celos? Negó con la cabeza una vez. Los celos rara vez se organizan de forma tan ordenada. Afuera, la lluvia arrecia, susurrando contra el cristal con insistencia constante. La mirada de Miss Marple se detuvo en la luz vacilante del fuego, observando cómo la llama se doblaba, pero nunca se rompía. «La verdad», murmuró, casi para sí misma, «siempre se refleja por pares». La pregunta, señor Denton, es cuál de las dos imágenes pertenece a los vivos. La luz del fuego temblaba contra las ventanas oscurecidas por la lluvia, su resplandor suavizando los rincones del pequeño salón de Miss Marple. Harold Denton permanecía rígido en la silla de enfrente, con las manos apretadas sobre las rodillas, y un tenue olor a lana mojada emanaba de su abrigo. El reloj de la repisa marcaba el tiempo con la serena persistencia de la costumbre, un recordatorio de que, por terrible que pudiera ser la confusión humana, el tiempo siempre se comportaba de forma impecable. No había hablado desde sus últimas palabras. Ella observó el leve movimiento de su garganta, el esfuerzo que le costaba emitir cualquier sonido. Afuera, el viento mecía las ramas de las lilas contra el cristal, esparciendo algunos pétalos como pensamientos a la deriva. Al fin logró decir, con voz ronca e insegura, «¿Entonces crees que estaba todo arreglado? ¿Que ellos dos y la señora Feltham desempeñaron papeles en algo que ninguno de nosotros comprendió?» El laboreo de Miss Marple descansaba ocioso sobre su regazo. «La gente rara vez pretende interpretar un papel», el señor Denton dijo en voz baja. «Solo adoptan la máscara que les permite soportar al público. La diferencia radica en quién escribe el guión». Frunció el ceño, intentando comprender las sutilezas. Pero si la señora Feltham realmente lo hizo, si envenenó a Lorna, ¿por qué dejó todo apuntando a su marido? Debió de saber que la verdad saldría a la luz. «La verdad», murmuró Miss Marple, «es como un espejo demasiado cerca del fuego. Se deforma, pero incluso los reflejos distorsionados pueden mostrarnos lo que hemos evitado ver». Antes de que pudiera responder, la verja se abrió con un crujido. Se oyeron pasos pesados en el camino. El inspector Chrysler apareció en la puerta. Su abrigo brillaba por la lluvia y llevaba el sombrero bajo el brazo. Al entrar, el aire parecía endurecerse a su alrededor. «Pensé que querrías saberlo primero», dijo sin rodeos. «Hemos encontrado al señor Feltham. Muerto, esta vez. Sin aspavientos. Había tomado algo igual que los demás. El médico dice que es de acción rápida. Habrá un informe completo, pero supongo que dirá lo mismo de siempre».
Miss Marple señaló el fuego con un gesto, sin inmutarse. «Siéntese, inspector. Va a tener frío». Dudó un instante, y luego lo hizo. El fuego crepitó levemente, lanzando una pequeña chispa por la chimenea. «Lo encontré cerca del antiguo cobertizo para botes», continuó Chrysler. Había una nota en su bolsillo, un montón de tonterías sobre remordimiento, que todo era demasiado. Menciona a su esposa, a la niña, incluso las lilas. Tenía razón con lo de los frascos, señorita Marple. Eran 3 en total. Se había quedado con uno. Denton giró bruscamente. «Y eso es todo. Se acabó». El inspector se frotó la frente. «Terminado o no, es un trabajo desagradable. He visto casos impecables antes, pero este se interrumpió mirando a la señorita Marple. No cree que sea tan sencillo como parece, ¿verdad?» Su expresión era serena, pero en sus ojos brillaba una silenciosa tristeza. La sencillez, inspector, rara vez es algo natural. Se consigue, se pule y se hace brillar como la plata. Frunció el ceño. ¿Qué quiere decir exactamente? Lo que significa que las 3 muertes eran fragmentos de un mismo reflejo. Cada uno se creía dueño de él, y sin embargo, cada uno solo estaba enmarcado dentro de la ilusión del otro. Chrysler lo miró fijamente, exasperado. «Me perdonarás, pero eso suena a filosofía, no a trabajo policial». Miss Marple esbozó una leve sonrisa. «Quizá, pero la filosofía suele explicar lo que los informes policiales no pueden. Tomemos como ejemplo a la pobre Lorna Avery. Llegó a St. Mary Mead creyendo tener en sus manos pruebas documentales, una prueba irrefutable de la deshonestidad del señor Feltham con un fideicomiso perteneciente a la herencia de su difunta esposa. Anhelaba justicia, quizá venganza. Sin embargo, subestimó tanto el orgullo de un hombre como la lealtad de una mujer acostumbrada a la humillación». Denton contuvo el aliento. Así que la señora Feltham sabía lo que tenía Lorna. «Ella sabía más que eso», dijo Miss Marple en voz baja. Sabía que su marido había modificado el testamento de su difunta esposa, desviando fondos que legítimamente pertenecían a la hermana de la primera señora Feltham, quien, casualmente, era la madre de Lorna Avery. Cuando la joven se enteró, vino aquí buscando justicia, pero la señora Feltham vio algo más que la humillación definitiva, el fin de su respetabilidad. Y eso, en este pueblo, es peor que cualquier veneno. Chrysler se inclinó hacia adelante. ¿Entonces mató a la chica para proteger a su marido? No exactamente. El tono de Miss Marple permaneció sereno, casi reflexivo. Mató para proteger lo que había construido a costa de su engaño la vida, la fachada, las tranquilas mañanas en la mansión donde sus vecinos admiraban su autocontrol. En su mente no estaba destruyendo el honor de su marido, estaba preservando el suyo propio. El veneno de los tallos de lila es tan delicado, tan apacible, que domestica su temperamento a la perfección. Planeó el acto, dejó las señales donde serían malinterpretadas y esperó. Pero el suicidio de Feltham no era algo que ella pudiera controlar, dijo la señorita Marple. Hombres como él no soportan ser víctimas. Cuando las sospechas recayeron sobre él, cuando los aldeanos empezaron a compadecerlo, no vio otra forma de recuperar su imagen que pulir de una vez por todas. Su esposa había escrito el final para ambos, aunque nunca pretendió que él lo interpretara tan literalmente. Denton se levantó de golpe y empezó a pasearse frente a la chimenea. «¿Y qué papel jugué yo?», preguntó. Dijo que confiaba en mí, que podía guardar su secreto. La señorita Marple lo miraba con amabilidad. «Les eres útil a ambas. A Lorna, como testigo moral. A la señora Feltham, como señuelo. Eras apasionado, sincero, visible todas las cualidades que el engaño requiere para parecer creíble. Nunca debiste actuar, señor Denton, solo distraer.
El joven dejó caer los hombros. Entonces, nada de aquello fue real. Oh, sí, fue real, corrigió con suavidad. Solo que no como esperabas. Los sentimientos eran reales, las consecuencias, trágicamente. Pero la verdad, como he comprobado a menudo, rara vez se comporta como uno desea. Tiende a florecer donde no se la puede podar. El inspector se levantó, frotándose la barbilla. Bueno, ahora no habrá jurado. No habrá cargos. Solo 3 lápidas y una lección que nadie leerá. Los ojos de la señorita Marple se suavizaron. Al contrario, inspector. La gente lo leerá a diario. Lo comentarán tomando el té, lamentando cómo personas refinadas caen en la ruina. Y poco a poco transformarán el veneno en escándalo, el escándalo en lástima, hasta que vuelva a ser algo respetable. Así es como el mal sobrevive en los lugares agradables. La miró fijamente durante un largo rato, sin saber si bromeaba. Luego, con un breve asentimiento, cogió su abrigo y se marchó, cerrándose la puerta silenciosamente tras él. Por un rato, la cabaña volvió al silencio. Denton permaneció junto al fuego, absorto en sus pensamientos. La lluvia había amainado, sustituida por el suave goteo del agua de los aleros. «¿Te irás ahora de St. Mary Mead?», preguntó suavemente la señorita Marple. Negó con la cabeza. «No, creo que lo pintaré solo una vez. Las lilas, el vestíbulo, todo. Quizás sea la única manera de comprenderlo. Los artistas a menudo confunden el sentido con la belleza», dijo con una leve sonrisa. «Pero sí conservan lo que otros olvidan. Píntalo si es necesario, pero omite la bandeja de plata». Parecía desconcertado. «¿Por qué?». «Porque», dijo en voz baja, «nadie debería inmortalizar el engaño tan brillante que llegue a cegar». Cuando él se había marchado, la señorita Marple recogió la vajilla, doblando el mantel con su habitual precisión. La habitación aún olía ligeramente a lilas. El aroma impregnaba su chal, las cortinas, el aire mismo. Abrió un poco la ventana para que saliera, aunque sabía que los perfumes perduran más que la culpa. Afuera, la lluvia había sumido al mundo en un tenue resplandor de respetabilidad. La mansión se alzaba a lo lejos, con las ventanas cerradas, sus secretos sellados tras una fachada de luto. Cerca del cementerio, la campana del vicario comenzó a tañer con un lento y pausado tañido que parecía más alivio que tristeza. Miss Marple observó cómo el cielo se aclaraba en el este, las nubes disolviéndose en un tenue rosa amoratado. El primer pájaro del alba cantó desde el seto de lilas, su voz suave y brillante contra el aire húmedo. Sonrió al oírlo, aunque sus ojos reflejaban una profunda melancolía. Sabía que la gente pronto olvidaría el nombre de la muchacha. Recordarán la tragedia con cortesía, la llamarían aquel desafortunado incidente en la mansión y seguirán adelante con la cosecha, los bazares y los adornos navideños. Sin embargo, en los momentos de quietud, en el tenue aroma de las flores cortadas demasiado pronto o en el brillo de la plata que nunca pierde del todo su lustre, algo de ella persistirá. Miss Marple cerró la ventana, corrió las cortinas y se volvió hacia su silla. El fuego se había apagado, reducido a un resplandor rojo constante, ordenado, eficiente y discreto. Volvió a colocar su labor de punto en el regazo y reanudó su trabajo. Las agujas tintineaban suavemente, sin interrupción del ritmo. Afuera, las lilas se mecían con la brisa del amanecer. Sus pétalos brillaban pálidos como un recuerdo. A pesar de su belleza, desprendían un tenue aroma a finales.